Y cuando tú abres estas páginas, tienes que tener esta característica. Dice aquí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad que aprovecharemos al máximo para hacer estas nuevas palabras al corazón. Preciosa, hermosa mujer de Dios, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Maravillosamente bien. Qué bueno, qué bendición. Me da mucho gusto. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder estar haciendo este programa que está dentro de nuestro corazón para compartirle directamente a su corazón. Es la palabra de Dios eterna, poderosa, viva, eficaz. Es la palabra de Dios que todo creyente tiene que guardar en su corazón para que desde ahí fluya un caudal de bendición en ríos de agua viva. Amén. Y esa puede ser también una expresión para la palabra de Dios, un fluir de ríos de agua viva para traernos sanidad. Sí, hay que conocerla, hay que guardarla para que cuando necesitemos de nuestro interior fluya, ¿verdad? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si recibimos a Jesús como Señor y Salvador y entra, porque dice su palabra, el Espíritu estará en ustedes, ¿verdad? Dentro de ustedes. De ahí, de ese interior es donde fluye su palabra, donde fluye su amor, donde fluye toda la riqueza de Dios, del interior de nosotros. Ahí es donde tenemos que buscar. Muchas veces buscamos en el exterior, pero ahí adentro, en lo profundo de nuestros seres, donde tenemos que buscar. Y siempre la palabra de Dios estará vinculada a la operación que el Espíritu Santo produce en el creyente. Es necesario que esta palabra tenga ese sello espiritual de guianza por el que vive dentro de todos aquellos que han rendido su corazón a Jesucristo, para poder entender el principio práctico y esencial como un verdadero manual del fabricante que Dios deja, pues para que nos vaya bien en todo. No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, y más aquellas personas que nos están viendo por Génesis Televisión o que nos están escuchando por Génesis Radio, pero ahí te va esta muy buena. A ver. Se te descompuso la lavadora. Sí. Ah, qué Esta risa. es un hecho, es una historia verdadera. Historia de la vida real. Historia de la vida real. Testimonio en palabra de pastor, donde usted lo escuchó primero aquí. Ándale, mira, se te descompuso la lavadora y estábamos pues pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a quién le hablamos? ¿Y quién puede reparar esta lavadora? Y tenemos tanto tiempo con ella y estábamos analizando. Y el domingo, pues no se lavó la ropa. Ya te estoy empezando a ventanear. El lunes no se lavó la ropa. El martes, ¿verdad? No se lavó la ropa. Bueno, de repente, así como que yo teniendo un tiempo de reflexión, dije, bueno, pues yo voy a buscar en YouTube cómo reparar una lavadora de este modelo y de esta marca. Porque de seguro alguien más está ya pasando por esta experiencia y puede darme un consejo de cómo solucionar. Y ahí estuve viendo todos los consejos del fabricante, todos los consejos de técnicos, todos los consejos, hasta que di con una persona ahí que me enseñó los pasos que tenía que hacer para dejar reseteada tu computadora central de esa lavadora y luego reprogramarla para que prácticamente la lavadora empezara de default como si fuera su primer día. Wow. Necesitamos a veces ese botón nosotros. ¿Dónde está ese botón para nosotros? Por favor, que alguien me resetee. Bueno, el punto esencial es de que yo no sabía cómo hacerlo. No tenía ni la mínima idea. No soy técnico en computadoras, ni en lavadoras, ni en nada electrónico que lave ropa. Bueno, déjame hacer un paréntesis, pero querías hacerlo. Ah, por supuesto. Necesitaba hacerlo, sobre todo de pensar, ¿cuánto va a costar esto? ¡Ay, qué tremendo! Oye, tú me tienes que pagar, ¿eh? Vi ahí en esa red social cómo hacerlo, estuve haciendo los pasos que decían al pie de la letra, porque decía, tiene que moverle para acá y tiene que moverlo para acá y luego para acá, pero eso no tiene que ser arriba de 6 segundos en la operación.
Si usted tarda más de 6 segundos en hacer esto, no se va a activar el modo. ¡Ay! Ellos hacían todas sus explicaciones. Pues ahí estoy yo haciéndolo, y cuando vi que empezó a dar resultado, y cuando vi que al seguir paso a paso lo que me iban dando de instrucción, pues la lavadora se reparó. Así es la palabra de Dios para nosotros. Es el manual del fabricante que Dios nos entrega, no solamente para poder reparar nuestra lavadora, sino nuestra vida. Bueno, pero ¿qué hubiera pasado si te tardas más de los 6 segundos? O si te saltas un paso. No, nada más voy a hacer la primera parte y la otra no. Como buenos mexicanos, no Sí. me des el manual, yo lo sé. Creo que no hubiera funcionado. Oye, no funciona. A mí lo que me dijeron ahí no sirve porque no me funcionó. Bueno, pero lo hiciste correctamente, lo hiciste siguiendo paso por paso, obedeciste lo que te estaban diciendo ahí. Pues no. En este caso fue un técnico, no sé si de la Ciudad de México, de Guatemala, yo no sé de dónde, el que estuvo muy amablemente haciendo este trabajo de grabarse en video cuando estaba haciendo esa reparación, y lo publicó para que nosotros pudiéramos solucionar este problema, aquellos que tuviéramos una lavadora similar. En este caso no es un técnico, es el Espíritu Santo de Dios el que está dictándote cada uno de los principios que tú tienes que estar aplicando, pero es necesario que conozcas y efectivamente apliques al pie de la letra la palabra de Dios. Si vamos al libro a las cartas de Pablo a los Efesios, capítulo 6, hemos estado leyendo la armadura de Dios, no sé por cuántos capítulos anteriores, pero te invito a leer 6, 17 y 18, ¿qué te parece? Sí, dice la palabra, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La vinculación directa del Espíritu con la confesión, la fe con el Espíritu, la oración, el Espíritu, todo es un sello, está encriptado por Dios para darnos poder en cuanto a las confesiones, declaraciones, peticiones, súplicas y todo lo que pueda salir de nuestra boca completamente inundado de fe. Dice otro de los principios de la Escritura, también establecido como un acto de fe. Pero pida con fe Y no dudando. y no dudando, porque si eso haces no vas a recibir absolutamente algo de parte de Dios. Entonces, fe, espíritu, palabra, elementos que Dios nos ha regalado para poder nosotros estar pidiendo como conviene. Y el poder de la diferencia de este libro llamado Biblia a cualquier otro documento que haya sido impreso al igual en blanco y negro, por más motivador, por más inspirador, por más romántico, por más emocionante, es que esta palabra está impregnada del Espíritu Santo, del Espíritu de vida, de Cristo mismo. Eso lo hace un libro único, irrepetible. Claro. Es un libro con poder, es un libro vivo, es un libro que, bueno, ha roto el récord mundial de ventas por año tras año, tras año, tras año, tras año, siendo el libro Desde que se inventó la más vendido de toda la historia. Pero el primero que se editó. Claro. El primero que se imprimió, perdón. Como ya es tan aburrido decir el número 1 de ventas, el top hit, ¿cómo le llaman? El top seller de ventas este año es la Biblia. El bestseller es la Biblia. El libro más vendido de todo este año, la Biblia. Pues ellos ya no lo citan, ya se reservan el derecho de cortarlo. Pero ya este es un documento vivo, es Dios mismo. Y cuando tú abres estas páginas, tienes que tener esta característica. Dice aquí la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Y dice en otra parte, la palabra es viva y eficaz y más Pues, cortante. si tú lo ves ahí en Hebreos, capítulo 4, que verso una espada. 12. Vamos Hebreos a ver. 4:12 te da la descripción de lo que es la palabra de Dios como una espada. Me llama la atención que de todo esto que es la armadura de Dios, los 3 primeros elementos que Dios nos revela es para estar firmes. Los otros 2 elementos es para tener protección, pero un solo elemento es un arma de ataque, y esto es la espada de Dios, y está vinculada por el Espíritu Santo. Entonces, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Principio de psiquiatría, de psicología, Wow. de anatomía, Sí. de neurología, de todas las ciencias. Esto que está revelando sobre lo que es la poderosa palabra de Dios, como una palabra que es similar a una espada de 2 filos, que penetra. Es una palabra viva. Separar el alma del espíritu, pero también llega al cuerpo, hasta los huesos, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Muy bien, estuviste como que medio pensante, reflexionante, y como que le bajaste mucho el volumen a tu voz y no sabías si estaba llegando esa palabra directamente a ti, porque cuando lo más profundo de nuestro reflexionas esta expresión de lo que es Cristo, la palabra, el verbo, la vida, el logos, cuando está escrita y tú la lees, hablan las personas que tienen esta revelación y estas exposiciones de nivel espiritual grande, pues es el logos. El logos es la palabra escrita. Pero cuando es el logos, al leerlo, lo filtras a tu interior y el Espíritu Santo empieza a hacer su acción, el logos se convierte en rema, que es una palabra viva. Es una palabra ya que tiene su actividad independiente y que puede producir cosas maravillosas. Y esto de poder extraer de logos, palabra escrita, al rema, palabra viva, es acción del milagro del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Cuál es la palabra más poderosa que existe? La que nosotros creemos. Bueno, me recuerdo de varias personas que han comentado que cuando leen la Biblia, no sé si a usted le ha pasado, pero decía, es que cuando es una palabra que yo tomo para mí, ¿verdad? Es como si brincara, como si resaltara ahí esa palabra. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado. Y en una ocasión estaba yo orando y pidiéndole al Señor una respuesta. Y justamente me llevó a leer un libro que prácticamente no leía muy seguido. Y así mi mirada fue directamente a ese capítulo, a ese versículo. Y cuando empiezo a leer yo, sí, fue como que salto y dije, esta es la respuesta por lo que yo estaba orando. Y fue... pues es algo que te conmueve, es algo que lo sientes en lo más profundo de tu ser, que se hace vivo, que dices, Dios mismo me está hablando, Dios me está dando la respuesta, porque muchas veces podemos escuchar la voz de Dios, por supuesto, Dios puede hablarnos a nuestro interior, aún puede hablarnos con voz audible, aún puede, pero cuando nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Pues no tienes duda, y cuando viene la convicción en tu espíritu que esa es la palabra que Dios está hablando a ti, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? No vaya a ser que, habría aquí donde dice, Judas se mató, ve y haz lo mismo tú. No, o sea, tenemos que pedirle al Espíritu Santo el discernimiento, ¿verdad? Y pedirle que esa respuesta sea
lo que Dios nos está dando a nuestra vida, lo que le estamos pidiendo, pero sí sentimos la convicción en el corazón. Dice la Escritura, hablando el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios escrita, una profecía activa para ti. Y sí, así ha hablado el Señor de manera directa en tu caso, en mi caso, en los momentos de mayor necesidad. No es una cábala, no es un sorteo, no es una operación de que donde tú abras la Biblia, ahí viene porque capaz de que te sale eso, ¿no? Y Judas se ahorcó, ve y haz tú lo mismo. No es estar teniendo ese sistema de posibilidad donde voy a descubrir, háblame Dios y voy a abrir lo que tú me digas. No. El Espíritu Santo te va guiando y lo que sí demanda la Escritura es que tú tienes que hacer este ejercicio de alimentar tu alma con perseverancia, con denuedo, con continuidad, porque es parte integral de la vida como creyente que tú tienes que desarrollar todos los días. La lectura de la palabra, la llenura del alimento espiritual a tu alma, la meditación de lo que estás leyendo o estás escuchando, el estar en comunión con Dios, en oración con Él, en reflexión con Él. Es un tiempo donde le das la oportunidad a tu interior, mi amor, de tener esa ventana abierta para que Dios interactúe contigo, porque Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Él vino a establecer una relación íntima, personal, con todos aquellos que crean. Y conoceremos la verdad y esta nos hará libre. Y el camino, la verdad y la vida no es una institución, no es un grupo organizacional por medio de personas con la mejor de las buenas voluntades. Es Jesucristo. Por supuesto que la necesidad de la iglesia es importantísima, pero la iglesia sin la palabra, la iglesia sin el apego al Espíritu, la iglesia sin obediencia a las ordenanzas de Jesucristo en el Evangelio del Reino, pues sigue siendo otra vez netamente una institución democrática, donde se vota, donde se hace, donde se intenta. Pero realmente la gran diferencia aquí está en Efesios 4:17, el Espíritu y la palabra de Dios mezclada. Amén, me gusta. Cuando tú conoces, lees la palabra, aprendes a conocer el corazón de Dios. Como ves como Él a través de los años, de las eras, ¿verdad? Porque pues aquí nosotros tenemos como 4,000 años o no sé cuántos desde el Génesis, y te ves muy joven, fíjate. Hasta Jesús, ¿verdad? Y más todo el tiempo que ha pasado desde que se escribió hasta que nos llegó a nosotros, a nuestras manos, pues sí, ya se cuentan como unos 6,000 años, yo creo. Entonces, a través del tiempo, Dios no ha cambiado. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que dijo en un momento, Él lo sigue sosteniendo, ¿verdad? Creo que después de Jesús más, un incremento en la manifestación de su amor, en la manifestación de la misericordia, y podemos conocer mucho del corazón y de la profundidad y los secretos de Dios. Y si estamos hablando de esta armadura en toda esa serie de enseñanzas que nos hemos concentrado a lo largo de este tiempo, es porque en tu corazón, ¿verdad? En tu corazón es donde tienes que guardar esta palabra. Es sobre toda cosa guardada lo que tenemos que hacer, guardar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida, de ahí fluye la palabra, de ahí fluye la esperanza, de ahí fluye el torrente del Espíritu Santo. De nuestro interior es donde brotan los ríos de agua viva. Y si vemos la Escritura, yo te voy a pedir, por favor, Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1 es la espada de dos... fíjate, Deuteronomio, para atrás, mi amor, antes, Deuteronomio 11:18. 11:18 de Deuteronomio. Nos vamos del Antiguo Testamento, después Apocalipsis si quieres. Pero esto es muy hermoso. Deuteronomio 11:18 dice la palabra escrita de Dios. Por tanto, pondréis
estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Y dónde tenemos que poner la palabra de Dios? En nuestro corazón y en nuestra alma. Y luego ya menciona cosas externas. Y en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo. Atarla como señal en tu mano. En tu mano. Y en tu casa. Ponerlas como frontales. Tienes que estar teniendo la palabra de Dios viva, eficaz, esta espada de dos filos, guardada. Si es la habilidad que tiene de discernir el pensamiento, si puede estar separando las cosas del alma de las cosas del espíritu, el poder de la palabra de Dios es sanidad para ti, es libertad para ti, es inspiración, consuelo, todo lo que tú necesitas para que produzca vida abundante. Pero si no está en tu corazón, si no está en tu meditación, en tu pensamiento, pues vas a estar expuesto, vas a estar débil, vas a estar ignorante y no vas a poder contraatacar circunstancias difíciles, retos por demás complicados que acontecen a la vida, aún de los escogidos. Sí. No estamos exentos de padecimientos, de enfermedades, de dolores, de quebrantos materiales, económicos, de incidentes, accidentes. No estamos expuestos, pero la gran diferencia, así como este libro, a través del Espíritu Santo, de un libro completamente impreso en blanco y negro, sin ese sello espiritual, lo mismo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, sin la palabra, sin Jesús en nuestro corazón, pues somos personas como si fuéramos unos libros comunes y corrientes. Pero la gran diferencia es Cristo en nosotros, es Jesús en nosotros, es la palabra de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo que tiene que estar, de acuerdo a esta porción del Antiguo Testamento, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice que la vamos a atar en nuestras manos, que lo que toquemos, que lo que palpemos, que lo que hagamos, que lo que avancemos, que lo que produzcamos, que aún la reparación misma de una lavadora tenga el sello de la guianza de Dios, sí. Y el resultado va a ser que funciona. Amén. Gracias a Dios por el Espíritu Santo y de su don de ciencia, ¿verdad? De sabiduría. Sí, todavía nuestros hermanos del pueblo de Israel, algunos judíos ortodoxos o algo, ya se amarran, se ponen una cinta con escritura, ¿verdad? En su mano, en su brazo, se ponen algo aquí con una cajita, y no recuerdo los nombres. Si usted sabe, nos puede hablar y decirnos. Pero ahí con la escritura y ponen algo en las puertas, en el dintel de la puerta, con las escrituras también, cada vez que salen las tocan, ¿verdad? Y como en obediencia a esta palabra. Pero más que hacerlo como una manera de un ritual, no, tenemos que hacerlo como algo espiritual y realmente usar nuestras manos para bendecir, usar nuestras manos para amar, que todo lo que hagamos, que todo lo que toquemos lo hagamos con amor, lo hagamos guiados por el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí estamos obedeciendo también esta palabra. Si vamos al Evangelio de Juan, el capítulo es el 5, el verso es el 24, Juan 5, 24. Jesús mismo nos enseña la aplicación efectiva de su palabra, de su mensaje, de la palabra misma de Dios. Número 1, Deuteronomio dice, Antiguo Testamento, tienes que guardarlo en tu corazón, tienes que guardarlo en tu mano, tienes que atarlo en tus manos, tienes que ponerle en los frontales de tus puertas. Pero Jesús lo lleva a una manera esencial, práctica y efectiva. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, 24. 5:24, dice la Escritura. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 elementos importantes. Oye. La palabra de Dios y la fe al creerla. Porque ¿cuál es la palabra más poderosa que existe? La que tú crees.
Y aplicando ese principio, aquí está una enseñanza de Jesucristo, una instrucción de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Maestro, el Profeta, Jesús el Rabí, Jesús la máxima autoridad espiritual que caminó entre nosotros, dice, de cierto os digo, cuando esta referencia se hace doble, es altamente importantísimo que pongamos atención. Sí. El que oye mi palabra. Aquí está ese principio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solamente es escuchar el sermón dominical, no solamente es escuchar esta palabra, no solamente es ir a acudir a una congregación y estar recibiendo aún la más pureza expresión del Evangelio. Tiene que llegar al siguiente nivel. Y el que cree sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, si yo no creo que existe un Dios que le ha enviado para perdonar mis pecados, para que en sacrificio Él se entregara por mí, si yo no creo que esta palabra tiene autoridad, poder, si es una palabra viva, si es todo lo que hemos estado hablando en este programa, entonces pues estoy completamente expuesto a la humanidad. No recibes nada. No recibo nada, estoy tan seco como cualquier arbolito que no le están dando agüita constante y termina siendo una varita quebradiza, débil y completamente expuesta. Sí. Pero usted y yo tenemos una gran oportunidad el día de hoy. Y se ha hecho este tiempo para darle el seguimiento a este programa. Lo invito a que usted haga esta oración, que mi esposa estará guiándole para que usted pueda recibir de la palabra viva de Jesucristo en su interior y pueda pasar, como dice la Escritura, de muerte a vida. Sí, si usted ha creído esta palabra, la ha escuchado, la ha creído, puede repetir: Señor Jesús, creo en ti, he escuchado tu palabra, creo que tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Te pido que me perdones por todos mis pecados, reconozco que he pecado y me arrepiento, recibo tu perdón y te abro la puerta de mi corazón y te pido, entra a mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador. Te doy gracias porque estoy recibiendo en este momento también la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. Simple y sencillamente porque usted escuchó la palabra. Y porque creyó, se activa todo lo demás que no es tan simple y altamente complicado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, perdonando todos sus pecados porque usted el día de hoy decidió creer. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en sintonía de este programa. ¿Dónde está esa mano que perdí en este momento? Los esperamos en el siguiente de la serie, en otras Palabras al Corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.